Bueno, chicos, hoy nos toca lo que es el tema número 4, ¿ya? El tema número 4 es estereoquímica. ¿Y qué es estereoquímica? Es aquella rama de la química que estudia la estructura tridimensional de la molécula, ¿ya? Y en estereoquímica también hablamos de lo que es isomería. Y en isomería ustedes van a ver a los isómeros. ¿Y qué son los isómeros? Son compuestos que poseen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura, ¿ya? Cuando hablamos de estereoquímica, lo dividimos en dos grupos. Bueno, porque en sí estaríamos hablando también de lo que es isomería. Y se dividen en dos grupos, que es isomería estructural y estereoisomería. En isomería estructural vemos lo que son los isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros de función. Y en estereoisomería veríamos lo que son los isómeros ópticos y los isómeros geométricos, pero su examen es hasta isomería estructural, ¿ya? Entonces, estereoisomería ya sería para el segundo parcial, para el grupo del K y el L, ¿ya? Ahora, aquí les tengo yo ejemplos. Bueno, esto sí, en sí sería como un modelo de un examen de química del segundo parcial, que aquí nos habla sobre lo que son la isomería estructural. Como ustedes pueden ver, aquí se los puse como incisos, como la anterior vez que con ustedes pasamos con el K y el L, y aquí les puse, ¿no? Como unos 6 compuestos, ¿ya? Lo que ustedes tienen que hacer, bueno, cuando era presencial el examen, ustedes tenían, ¿no?, que formar la molécula y sacar los pesos moleculares, es decir, la fórmula molecular, y de acuerdo a la fórmula molecular ustedes podrían relacionar, ¿no? ¿Qué inciso va con qué inciso para hacer un isómero? Es decir, tal vez tengan las diferentes estructuras, pero algunos van a tener la misma fórmula molecular. Y los que tienen misma fórmula molecular se dice que son isómeros, ¿ya? Y ahí va a depender de ustedes poner si es isómero de cadena, isómero de posición, isómero de función. Entonces, ¿cómo, aquí vamos a realizar, ¿no?, cómo sería un examen presencial? Por ejemplo, nos da el inciso A y nos dice O hidroxibenzaldehído. Entonces, la palabra O nosotros ya la hemos visto más antes, ¿no? Y nos hace acuerdo a quién? A orto, ¿verdad? Entonces, es como si esto dijera orto hidroxibenzaldehído. ¿Y qué posición es orto? 1 y 2. Porque también existen otros prefijos, ¿se acuerdan? Es el meta. El meta es posición 1 y 3. Y el para es posición 1 y 4, ¿ya? Entonces aquí hablamos de orto, por lo tanto va a ser posición 1 y 2. ¿Y qué me dice que van a estar en esas posiciones? Me habla de dos grupos funcionales, si se dan cuenta. Tenemos el grupo hidroxi y el grupo aldehído. Entonces, aquí ustedes en el nombramiento directamente se dan cuenta quién es el grupo funcional que manda y quién es el grupo funcional sustituyente. Y si ustedes se fijan en la tablita que está en la UPAC, se van a fijar que el aldehído tiene, por decir, más privilegio que el alcohol. El aldehído, yo les dije que este es un caso especial, ¿verdad? Del benceno con aldehído se dice benzaldehído. Porque cuando son una cadena normal, cuando el aldehído es un grupo funcional principal, va a terminar en al. Pero este no es el caso, este es un caso especial, por eso termina aldehído en esa palabra. Y el hidroxi aquí claramente sabemos que es el grupo funcional alcohol, y en aquí está como un grupo, su nombramiento como un sustituyente. Por lo tanto, aquí nos dice que el aldehído es principal y este es sustituyente, ¿ya? Ahora lo primero que yo tengo que hacer es fijarme, ¿no? Dice ortohidroxibenzaldehído. Y la palabra benza, ¿a qué nos hace recuerdo? Al benceno, ¿verdad? Y esto nos dice que va a ser la cadena principal y que estos grupos funcionales ya van a venir adheridos, ¿no?, a esta cadena. Entonces, esta es una cadena cerrada, es decir, este sí es un anillo aromático, el benceno. Entonces, ustedes forman su benceno primero y nos dice posición orto, posición 1 y 4. ¿Y quién va a venir en la posición 1? El grupo funcional que manda, en este caso es el aldehído. Por lo tanto, yo aquí pongo
mi rayita, ¿no? de enlace. Y la fórmula del aldehído es carbono, doble enlace con oxígeno y simple enlace con hidrógeno. Entonces, de esa manera, ustedes van a poder formar, ¿no? Su benzaldehído. Ahora, aquí, al otro lado, en la posición, en la posición 2, diré, que es orto, posición 1, nos faltaría en la posición 2, ¿verdad? Y me dice hidroxi, es decir, que va a venir el alcohol. Entonces, ya va a depender de ustedes de cómo quieren enumerar su cadena. Obviamente aquí ya sabemos que está el carbono 1, ¿no? Por eso hemos puesto ahí el aldehído. Ahora, de ustedes va a depender si quieren contar desde arriba a abajo o de abajo a arriba. Entonces yo digo, supongamos que yo quiero empezar de abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Orto me dice posición 1, que ya está el grupo funcional que manda. Y en la posición 2 ya va a venir lo que es el sustituyente. Entonces aquí voy a poner alcohol. Posición 1 y 2. Eso es el orto, ¿ya? Ese es el prefijo orto. Entonces, aquí está ya nuestro orto hidroxi benzaldehído. Vamos con el siguiente inciso, que es el inciso B, y nos dice 2-propanona. Aquí en el 2-propanona nos fijamos, ¿no? La palabra prop quiere decir que son 3 carbonos en la cadena principal. Por lo tanto, yo pongo 1, 2 y 3. Y ya va a depender de mí cómo yo quiero enumerar mi molécula. Del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso, si yo quiero, empiezo del lado izquierdo. 1, 2 y 3. ¿Y en qué carbono me dice que va a estar mi grupo funcional? En este caso es una cetona en el carbono 2. Por lo tanto, carbono 2 yo pongo doble enlace con oxígeno. Y ya luego me pongo a saturar, ¿no? Mi molécula aquí sería CH3, CH3, y aquí ya está saturado, miren. El carbono 2. 1, 2, 3, 4. Ya no hay necesidad de colocar hidrógeno. Este sería mi 2-propanona. Ahora, aquí en el inciso C me habla de una cadena sencilla, ¿no? De un alcano. ¿Y cuántos son los carbonos totales de la cadena principal? Va a ser 4. La palabra but me indica 4. Entonces yo pongo 4. 1, 2, 3, 4 carbonos voy a poner, ¿ya? Una vez ustedes colocan sus 4 carbonos, ya tienen que enumerarlas, si quieren del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso, si yo quiero, empiezo del lado derecho. 1, 2, 3, 4. Y me dice 2,2,3 trimetil. Entonces, aquí, yo voy a poner en el carbono 2 metil, ¿verdad? 1 y 2, porque me dice 2,2 y me dice de metiles. Y en el carbono 3 va a haber otro metil. Ahora, por eso es el prefijo tri y metil de los carbonos que tienen que haber en dichas ramificaciones, ¿no? Y no hay nada más, me dice ano, es decir, que la cadena principal de qué enlaces va a estar, de simples enlaces. Por lo tanto, aquí yo voy a poner simple. Y ya solamente tengo que saturar. Entonces yo saturo 1, 2, 3. ¿Cuántos faltan para completar a 4? 1 del carbono 3. Del carbono 2, 1, 2, 3, 4. Ya está saturado, por lo tanto no añado hidrógeno. Y el carbono 1, 3 hidrógeno. Esta sería nuestra tercera molécula formada. Vamos con el inciso D. Me dice 2,4 dimetilpentano. Entonces, la palabra pen, yo me fijo al final, me indica 5. Esos 5 carbonos son mi cadena principal. Por lo tanto, yo coloco 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ya están ahí. Ahora, una vez ya coloqué mis 5 carbonos, la palabra ano, ¿qué me indica? Simples enlaces. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ahí están mis simples enlaces. Ahora, me indica que en el carbono 2 y en el carbono 4 va a haber 2 metil, ¿no? Por eso es el prefijo di. En 2 carbonos va a haber metil en cada carbono. Entonces, yo igual, enumero si quiero del lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a colocar en el carbono 2 un metil y en el carbono 4 otro metil. Ya no hay nada más que colocar, por lo tanto saturo mi molécula.
En este caso, en el carbono 5, necesito 3 hidrógenos saturados. En el carbono 4, 1, 2, 3. Para completar a 4, un hidrógeno. El carbono 3, 2 hidrógenos. El carbono 2, un hidrógeno. Y en el carbono 1, 3 hidrógenos. Y ya está saturado mi inciso D. Vamos con el inciso E. El inciso E me dice 1-propanal. La palabra prop nos indica 3 carbonos. 1, 2, 3. Y me dice que en mi carbono 1, ¿qué va a haber? Un aldehído. Por eso es la terminación al. Y la palabra an, ¿qué nos dice? Simples enlaces. 1 y 2. Ahí está mi simples enlaces. Y en el carbono 1 ya coloco lo que es mi grupo funcional aldehído. Por eso es la terminación al, ¿ya? Y el grupo funcional aldehído, ¿cómo es su fórmula? Doble enlace con oxígeno y simple con hidrógeno. Y eso ya va a depender de ustedes, ¿no? De cada uno si quiere empezar del lado derecho o del lado izquierdo, a enumerarlo. Yo en este caso lo enumeré del lado derecho, por eso es que aquí lo puse grupo aldehído. Entonces, 1, 2 y 3. Una vez que ya hemos puesto nuestro grupo funcional, hemos enumerado nuestra cadena, hemos puesto los simples enlaces que nos indica que tiene que haber en dicha molécula, procedo a saturar mi molécula. En el carbono 3, ¿cuántos hidrógenos? 3, ¿verdad? Para que complete sus 4 orbitales enlazantes el carbono. El carbono 2, 1, 2, para completar a 4, 2. Y el carbono 1 ya está saturado. 1, 2, 3, 4. Ya no hay necesidad de colocar más hidrógeno. Este sería nuestro inciso E. Vamos con el inciso F. El inciso F me dice ácido, es decir, que mi fórmula de mi grupo funcional principal va a ser carbono, doble enlace oxígeno, simple con oxidrilo. Esa es mi fórmula del ácido. Y me dice benzoico, es decir, va a tener un benceno, ¿verdad? Entonces, ahí ya está mi benceno. Y ese es el ácido benzoico, ¿ya? Una vez ya hemos formado todas nuestras moléculas, procedemos a colocar lo que es la fórmula molecular, ¿ya? Entonces, primero empecemos con el inciso A. Antes de colocar una fórmula molecular, ustedes tienen que colocar los átomos. Entonces, yo me fijo qué átomos presenta mi molécula. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. En este caso no vemos nitrógeno, entonces solamente sería carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos son mis átomos. ¿Y cuántos de cada átomo hay en cada uno? Por ejemplo, contemos los carbonos para poner nuestra fórmula molecular. Porque recuerden que fórmula molecular es la cantidad total de átomos. Entonces, empecemos con carbono. 1, sabemos para empezar, para que les sea más fácil, el benceno, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 6. Entonces, ya sabemos que aquí tenemos 6 carbonos. Más 1, 7. Y no hay otro carbono más. Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos? 7. 7 carbonos. Ahora contemos los oxígenos. Por último, los hidrógenos. 1 y 2. 2 oxígenos. Y hidrógenos. Ahora, en el benceno, ustedes tienen, si les cuesta, ¿no? Porque ustedes saben que el benceno, su fórmula molecular es carbono 6, hidrógeno 6. Pero al enlazarse cualquiera uno de estos carbonos con otro átomo, ya ahí ya perdería, ¿no? Más cantidad de hidrógeno. Entonces ustedes tienen que ver si están saturados ya esos carbonos o hay que colocar hidrógeno. En este caso, en el carbono 1, ustedes cuentan cuántos enlaces ya está formando. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Ya no hay necesidad de colocar hidrógeno. Vamos al carbono 2. 1, 2, 3, 4. No hay necesidad. Vamos al carbono 3. 1, 2, 3. Para completar a sus 4 orbitales enlazantes, un hidrógeno. Vamos al carbono 4. 1, 2, 3. Igual, falta 1 para completar a 4. El carbono 5. 1, 2, 3. Igual, falta un hidrógeno. El carbono 6. 1, 2, 3. Igual, falta un hidrógeno. Entonces, así ustedes de esta forma lo deben colocar para así contar esos hidrógenos y no chiparse, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos desarrollado nuestra fórmula, nuestra molécula, procedemos a contar los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrógenos.
Por lo tanto, yo tengo 6. Y ya está en mi fórmula molecular del inciso A. Vamos al inciso B. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Qué átomos tiene la molécula? Aquí vemos carbono, vemos hidrógeno y oxígeno. Entonces, carbono, hidrógeno y oxígeno. Una vez ya colocamos nuestros átomos, procedemos a contar cuántos carbonos hay. 1, 2, 3. 3 carbonos. Hidrógeno. 3 más 3, 6. Aquí no hay hidrógeno, entonces solamente 6 hidrógenos. Oxígeno, 1. Entonces, si quieren, ustedes lo colocan, o si no está, y solamente, por ejemplo, en el examen virtual solamente les presenta de esta manera carbono 3, hidrógeno 6 y oxígeno así. Eso se sobreentiende ya que hay uno, solamente un oxígeno. Ya no es que haya 0 oxígeno, no. ¿Ya? Pueden que esté así el número 1, como puede que no, porque se sobreentiende, ¿ya? Ahora, vamos al inciso C. ¿Qué átomos tiene tal molécula? Carbono, hidrógeno. Y no hay oxígeno, miren aquí. Entonces, carbono e hidrógeno. Una vez que ya coloqué mis átomos, procedo a contar cuántos átomos hay en dicha molécula. Empecemos con carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos carbonos había? 7. Vamos con hidrógeno. Sumemos. 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 1, 16. Entonces, carbono 7, hidrógeno 16. Vamos con el inciso D. Ay. El inciso D nos dice que tenemos carbono e hidrógeno y no hay oxígeno. Por lo tanto, solamente voy a colocar carbono e hidrógeno, mis átomos de mi fórmula molecular. Ahora hay que contar, ¿no?, cuántos átomos tenemos. Empecemos con carbono. Aquí ya sabemos que tenemos 5 en la cadena principal. Más 1, 6. Más otro, 7. 7 carbonos en total. Hidrógeno, sumemos. 3 más 3, 6. Más 3, 9. Más 3, 12. Más 1, 13. Más 1, 14. Más 2, 16. Entonces, en aquí tenemos 16 hidrógenos, ¿ya? Aquí, en el inciso E, nos dice que tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno como átomos. Entonces, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, hay que contar cuántos carbonos tenemos. 3. ¿Cuántos hidrógenos? 3 más 2, 5, más 1, 6. ¿Cuántos oxígenos? Solamente 1. Si ustedes lo dejan así, igual se sobreentiende que hay un hidrógeno. Vamos con el ácido benzoico. El ácido benzoico tenemos los átomos carbono, oxígeno y hidrógeno. No hay nitrógeno, entonces carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora procedemos a contar cuántos carbonos hay. Aquí en el benceno ya sabemos cuántos carbonos hay. Hay 6. Más 1, 7, ¿verdad? Ahora, el hidrógeno. Ya saben, ¿no? Tienen que fijarse si están saturadas esas moléculas. Por lo tanto, empecemos con el carbono 1. ¿Cuántos enlaces está formando? 1, 2, 3, 4. Ya está saturado. Carbono 2, 1, 2, 3. Falta. Para completar a 4, un hidrógeno. El carbono 3. 1, 2, 3. Más 1, 4. El carbono 4. 1, 2, 3. Para completar a 4, 1. Ya, ahora vamos con el carbono número 5. El carbono número 5, vamos a ver cuántos enlaces está formando de igual manera. 1, 2, 3, más un hidrógeno, 4. Ahí ya estamos saturando, ¿no? El siguiente carbono, 1, 2, 3, más 1, 4. Entonces ahí ya vemos que ya hemos saturado, ¿no?, los hidrógenos que necesitaban los carbonos del benceno. En sí hemos desarrollado, ¿no?, su molécula para así poder sacar lo que es la fórmula molecular, porque hay algunas personas que no, por decirles, no sobreentienden que hay un hidrógeno en cada lado y que aquí no hay, porque hay esos casos, ¿no?, que aquí ya estamos poniendo otro átomo
como es este carbono, y ya aquí ya no hay necesidad de colocar hidrógeno. Entonces hay personas que se chipan en eso. Entonces si se chipan es mejor que desarrollen, ¿no? Y estén saturando de esta manera para así no saquen un mal peso molecular. Entonces, una vez que ya lo desarrollamos la molécula bien, ya empezamos a contar cuántos hidrógenos tenemos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 hidrógenos en total. Vamos con oxígeno. 1 y 2. 2 oxígenos. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, lo que es la fórmula molecular del ácido benzoico. ¿Ya? Y miren que he contado, ¿no?, el hidrógeno del grupo funcional. Ya saben, por eso fórmula molecular quiere decir la suma total de los átomos de la molécula, ¿ya? Ahora, una vez que ya sacaron ustedes su fórmula molecular, tienen que asimilar, ¿no?, quién es isómero con quién. Es decir, qué moléculas tienen la misma fórmula molecular. Entonces, ustedes viendo en el video van a poder observar que el inciso A, para empezar, ¿con quién se asemeja su fórmula molecular? ¿Qué otro inciso tiene la misma fórmula molecular que el inciso A? Es el inciso F, carbono 7, hidrógeno 6 y oxígeno 2. Por lo tanto, yo voy a cerrar con verde, que inciso A es isómero ¿con quién? Con el inciso F. Entonces, así yo lo estoy encerrando, ¿ya? Ustedes en casa ya ponen inciso A y F, son isómeros. Vamos, es decir, que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Vamos con el siguiente los siguientes incisos, que es el inciso B, que es carbono 3, hidrógeno 6 y oxígeno 1. ¿Quién tiene esa misma fórmula molecular? El inciso E, carbono 3, hidrógeno 6 y oxígeno 1. Yo en este caso lo voy a encerrar con marcador rojo, ¿ya? Y ustedes ya lo asemejan en casa, inciso B con inciso E son isómeros. Ya. Una vez que ya lo encerré, pasamos al siguiente inciso. El inciso C, ¿con quién se asemeja? Con el inciso D, ¿verdad? Carbono 7, hidrógeno 16. Tienen la misma fórmula molecular. Entonces, ahí estoy, ¿no?, remarcando con los mismos colores para que vean quién es isómero con quién. Ya, una vez que ya los encerré con los colores adecuados, digamos, que sepan quién va con quién, empecemos a decir quién es isómero, y de qué son isómeros, ¿no? Aquí ya hemos dicho quiénes son isómeros con quién, pero hay que saber qué tipos de isómeros son cada uno de estos incisos. Si es isómero de cadena, si es isómero de función, si es isómero de posición. Puede que en algunos ejemplos solamente sea un isómero, a veces hasta 2 isómeros son, o a veces hasta 3 isómeros pueden ser, ¿ya? Entonces, por decir, no generalicen de que todas las moléculas que les den van a presentar los 3 isómeros, no. A veces solamente es isómero de cadena, a veces puede que sea isómero de función y posición, pero no de cadena. Entonces, eso va a variar dependiendo a qué molécula se les presenta, ¿no?, en el examen. Entonces, yo me fijo, el inciso A con el inciso F, empecemos. El inciso A, que vemos un grupo funcional, en este caso aldehído, y también vemos alcohol. Y aquí, en el inciso F, solamente veo un grupo funcional, que en este caso es un ácido. Entonces, aquí nosotros podemos decir que son isómeros de función. ¿Por qué? Porque tienen distintos grupos funcionales, pero a pesar de tener esos distintos grupos funcionales, que tienen la misma fórmula molecular. Entonces, a eso nosotros decimos isómeros de función, ¿ya? Entonces, A con F, a la vista, ustedes pueden decir que esto es isómero de función. Pero, aparte de eso, ¿qué más podría ser? Puede ser también isómero de posición, porque miren, en el carbono 1 y 2 se encuentran dichos grupos funcionales, pero aquí solamente en el carbono 1. Entonces, puede, como segunda opción, que también sea isómero de posición. En el examen, virtual les va a poner por inciso, obviamente, ¿no? Entonces, ustedes hagan la prueba, ¿no? Si ustedes ven que es isómero de función y también puede ser de posición, vean, ¿no?, si se pueden cerrar ambos incisos, digamos.
Inciso A de función que les ponga, ¿no? Inciso B, posición. Y inciso C de cadena. Entonces, ustedes le hacen clic primero a función, que es lo primero que hemos visto, ¿no? Y ya luego puede ser que sea de posición también. Entonces le hacen clic y a ver si se remarcan los dos incisos, ¿ya? Para su examen virtual, porque a veces los docentes ponen, por decirles, preguntas múltiples, es decir, que pueden encerrar más de un inciso. Entonces, si pueden encerrar más de un inciso, encierran estos dos. Pero si solamente pueden encerrar uno, el directamente que se nota al tiro es en este caso isómero de función, porque tienen distinto grupo funcional. Entonces solamente tendrían que encerrar isómero de función. Pero si pueden encerrar múltiplos, varios incisos, entonces ahí pueden encerrar aparte de función, pueden encerrar posición, ¿ya? Entonces esa parte quiero que entiendan. Vamos al inciso C. El inciso C me dice que es de cadena. Ahorita estoy hablando de un examen virtual. ¿Cómo saber si es isómero de cadena? En aquí no hay isómero de cadena, solamente había de función. Y si es que pueden encerrar inciso múltiple, puede ser también de posición. Ya les expliqué por qué. Pero de cadena no. ¿Por qué? Porque ambos tienen lo que es un anillo aromático, es decir, cadena cerrada. Si esto hubiera sido cadena abierta y esto cadena cerrada, ahí ya hubieran dicho, ah, no, esto también, esto es isómero de cadena, ¿ya? Pero este no es el caso. Cadena abierta me refiero como a estas cadenas, ¿ya? Y cadenas cerradas son como, por decirle, los ciclos, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Entonces, ya sabemos que el inciso A con el inciso F son isómeros de función. Vamos con el inciso B y el inciso E. Aquí vemos un grupo funcional directamente que es la cetona. Y aquí en el inciso E vemos un aldehído. Entonces, en aquí igual directamente lo que se nota al tiro es isómero de función. Pero si pueden encerrar incisos múltiples, es decir, varios incisos, pueden encerrar el de función y el de posición, porque miren que aquí está en el carbono 2 y en aquí está en el carbono 1, ¿no? Pero eso ya va a depender, ¿no? Si pueden encerrar incisos múltiples. Pero el que se nota al tiro es de función, ¿ya? Vamos con, entonces ya sabemos, inciso A con F, isómero de función. Inciso B con E y también es isómero de función. Vamos con el inciso C y el inciso D. El inciso C, miren, solamente tiene ramificaciones, pero en la posición 2 y 3. Y en aquí igual solamente tiene ramificaciones, pero esta es posición 2 y 4. Entonces aquí podemos decir que esto es isómero de posición, ¿ya? Porque tienen distinta posición de su ramificación. Y después no puede ser isómero de cadena. ¿Por qué? Porque ambas son cadenas abiertas, ¿ya? Entonces, si esta hubiera sido un ciclo y esa una cadena abierta, ahí ustedes podrían decir, ah, no, esto es isómero de cadena, ¿ya? Pero este no es el caso, solamente sería isómero de posición, ¿ya? Entonces, eso sería con este primer ejercicio. Y